Amigos y amigas, estamos conversando con Henry Peace, expresidente del Congreso, catedrático universitario de larga data. Yo he sido uno de sus tantos alumnos en el curso de Realidad Social Peruana, ahí en Estudios Generales de Letras en la Católica. Hemos estado hablando un poco de la historia política, hemos estado hablando de el complejo momento de la transición y lo que se avanzó y lo que se truncó ya por las lógicas de ciertos actores políticos como Alan García. Pero ahora quería pasar un poco a la coyuntura, ¿no? El día de ayer hemos tenido una presentación del presidente Ollanthumala, que ha dado una entrevista, y hay algunos temas que a mí me gustaría recoger su opinión, ¿no? Y algo se adelantó ya en la primera parte. El tema de Nadine Heredia como posible candidata en las próximas elecciones. La ley dice que hay un impedimento y luego hay muchas interpretaciones porque la Constitución no lo señala. ¿Cuál es la opinión de Henry Peace sobre este tema? Bueno, primero, no está prohibido por la Constitución actual, pero está reñido con la tradición constitucional peruana. La tradición constitucional, si yo miro todas las constituciones, la última es la excepción. O sea, la prohibición existía en la Constitución en todas las anterior. constituciones donde estaba prohibido reelegir al presidente. En esta no existe porque el que no se puede reelegir al presidente es fruto de una corrección, Claro. que en mi opinión debió incluir el otro artículo y debe habérsenos olvidado. O sea, fue un descuido, digamos. No un descuido, sino que las cosas cuando se hacen en momentos críticos se va a lo principal. Claro, había que eliminar el artículo de la reelección presidencial. Eso se hizo en medio de la aparición del primer Vladivideo, el anuncio de cierre del Congreso, de la instalación de la mesa de diálogo de la OEA, todo ese proceso. Entonces se corrigió lo principal y no lo secundario. Pero ¿por qué la tradición constitucional peruana va en contra? No es una cosa antojadiza, no es que hacer reelección, por ejemplo, al estilo norteamericano. Aquí siempre va a ser así. No, lo único que dice es las dos únicas veces en que eso se ha intentado, Leguía y Fujimori, la cosa ha terminado en autocracia. Los poderes metaconstitucionales, la capacidad, más allá de la ley del presidente, de influir en el resultado político del cual es parte, es muy grande. Entonces, si vamos a tener presidente de la pareja presidencial y al término no va a querer otra vez volver el anterior y al término no va a querer volver la pareja, eso no tiene fin. Es decir, en lugar de ser un sistema que varía por reglas, va a variar por desgaste, explosión o implosión. Es decir, va a variar a la larga por estallido del sistema. Claro, o sea, y así ha sido. Cómo ha caído Leguía y cómo ha caído Fujimori. Claro, nuestra historia nos aconsejaría que así es, pero no esa vía no es la conveniente. No solamente nuestra historia, politólogos como Dieter Nolen, por ejemplo, cuando hablan de las instituciones dicen, cuidado, las instituciones tienen que respetar el contexto. Y el contexto es también la historia, porque es lo que uno ha vivido, lo que tiene acá, lo que reconoce en los actores de lo que es su vida pasada. Y eso es lo que creo que está entrando a poner nerviosos a muchos de los actores del momento actual. Yo tengo bastante simpatía por la señora Heredia y creo que además las encuestas lo dicen. Es un hecho objetivo, no es un problema de opinión. No es ese el problema, ¿no? Pero me encantaría que prefiriera ser la presidenta del Bicentenario, pues, que esperara. Que tuviera un poco de paciencia. 2021. Otro tema. Se ha destapado en las últimas semanas, a través del trabajo de la megacomisión que preside el congresista Tejada y de las denuncias periodísticas, el manejo que el gobierno aprista y en particular sus ministros de justicia tuvieron de las gracias presidenciales y los indultos.
este escándalo, este nuevo escándalo que envuelve además al expresidente García, puede marcar el fin del APRA lanista, o una vez más García va a lograr remontar la ola que por lo menos en las encuestas en este momento, en las encuestas le está pasando muy mal? Bueno, tiene que pasarla mal porque es un hecho de corrupción muy grave, muy serio, de un mal manejo, pero además un mal manejo que no es casual. En una revista veo hoy día una colección de apristas. Claro, en la revista Vela Verde. Así ¿no? es, en Vela Verde. Pero además en todos los otros casos hay una cadena casi de operaciones en grupo. Entonces yo creo... Pero es una práctica sistemática, ¿no? Sistemática, esto no es un caso aislado. Y además el indulto, que es una institución de origen monárquico, no viene... O sea, ¿se dan cuenta qué cosa debe sentir un juez que ha trabajado N tiempo al ver que simplemente su trabajo no sirvió para nada? Claro, salen por la voluntad del presidente. Entonces, el indulto es un hecho absolutamente excepcional. Y en otros países lo que se mantiene como indulto es una gracia de conmutar la pena máxima para que no haya pena de muerte, nada más. Pero no sale a la calle. Ahora, aquí estamos en una sociedad en la cual una serie de delincuentes repiten lo que han hecho. Entonces, claro, algunos medios señalan eso solamente cuando han encontrado casos de terrorismo y cuando encontramos casos de narcotráfico. Bueno, y es claro. Y cuando encontramos casos de criminales. Entonces, ¿qué confianza podemos tener si se manejan las cosas así? Entonces, creo que ese es el tema de fondo. Ahora, si eso, a cambio no políticamente con Alan, yo lo único que les digo es que un presidente que ha sido 2 veces presidente, en mi opinión la segunda solo porque la segunda vuelta hace optar entre chantajes, ¿no? Entonces se posicionó bien y ya está. El mal menor, digamos. El mal menor, nada más. Entonces, un presidente que ya gobernó 2 veces pretende gobernar una tercera. ¿Se dan cuenta por qué aquí sería disfuncional la reelección inmediata? Pues no acabaría nunca. Claro, hay una vocación monárquica. Pues, o sea, en Estados Unidos a nadie se le ocurre que el presidente va a postular una tercera vez. O que va a regresar. O que va a regresar después. No, jamás. Y en España tampoco nadie va, el liderazgo de Felipe González puede ser la mayor talla del siglo XX, pero al mismo tiempo no va a regresar. Claro, y cuando termina pasa a otras actividades, a otro plano. Pero acá no, acá tienen que morirse encabezando. Bueno, obviamente es opción de los apristas, ellos son los que tienen que definir. Y los liderazgos, en mi opinión, no se generan por la existencia de demasiados tapones. Pero eso no es solamente en ese partido, eso es en muchos hechos de muchas experiencias en el Perú. Entonces, hay que pensar que la política es un tiempo de la vida, que sobre todo los cargos públicos, la política puede ser toda la vida, uno es ciudadano toda la vida. Puede hablar, puede opinar, puede escribir, puede actuar, puede organizar, pero el liderazgo de un partido también tiene que tener límite. Claro, tiene que haber una renovación. Tiene que haber renovación. Otra pregunta vinculada estamos pasando revista. Acabamos de mencionar el tema de los indultos y un tema que ayer el presidente nuevamente, digamos, que cabrió, digamos, con bastante cunda fue el tema del indulto a Fujimori, ¿no? Él ha dicho, bueno, yo voy a decidir, pero ya veré más tarde, no está en mi agenda. Vamos a terminar con un Fujimori probablemente en alguna detención domiciliaria, que no existe, pero es algo que Lourdes Flores, por ejemplo, ha planteado. ¿O qué va a pasar con Alberto Fujimori? ¿Va a morir en la cárcel? ¿Qué es lo que Henry Pease opina sobre este tema? Lo primero que piensa Henry Pease es que no está en la cárcel. Está en un hotel de lujo, de 5 estrellas. A ver, díganme, en la historia del Perú, ¿qué preso ha habido en esas condiciones? Y no pido que lo azoten, no pido que le violen ningún derecho, pero no, o sea, solamente le falta tener
recepciones y bailes, porque ha tenido estas ceremonias. Además, yo supongo que no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Es En un el caso Así es. excepcional, digamos, ¿no? Pero en segundo lugar, las condiciones de un indulto para un condenado por esos delitos son estar con una enfermedad terminal. Y si algo ha quedado claro de los informes que se conocen públicamente, es que no hay una enfermedad terminal. Cáncer puede incluso tenerlo latente, puede haberlo desaparecido. Claro, Pero en todo caso no está ni generalizado ni terminal. Claro. Si en algún momento lo tuviera, yo diría, déjenlo morir en su casa. Pero no es este el momento. Y lo que no entiendo es que este señor ha llegado a pedir hasta poder ser entrevistado un poco más y quiere hacer conferencias de prensa, que el hospital, convertirse que no sea un hotel 5 estrellas, sino 7 estrellas. No, quiere que sea el centro de la escena política para seguir haciendo de las suyas. Porque nos llenó de mentiras desde que apareció en la escena. Pero bueno, yo no voy a cambiarle su mundo, él seguramente se sentirá que hizo muy bien. Pero tampoco es esa la condición para recibir un indulto. ¿Y cuál va a ser al final la decisión del presidente? Yo no puedo saber. ¿Qué sería lo...? Yo no puedo saber. Yo creo que el presidente no puede dar ese indulto. Yo creo que no puede dar ese indulto porque el presidente no es un monarca. Él tiene que actuar dentro de lo que dicen las leyes. Él tiene que dar dentro de lo que es la jurisprudencia internacional. Un delito de lesa inmunidad solo se puede indultar en condiciones de extrema gravedad. Y esto no existe. Una última pregunta, Henry, nos hemos extendido en el tiempo. Se está diciendo en las últimas semanas, hay un sector de la prensa que con el viaje del presidente a Venezuela, la reunión de UNASUR acá, el anuncio de la posible compra de Repsol, ha reaccionado, no sé... Yo le he llamado a eso alboroto político. Alboroto político, la histeria limeña, como dice Steve Levitsky, ¿no? Diciendo que prácticamente estamos entrando pues al chavismo, ¿no? Se abandona la hoja de ruta, entramos a la gran transformación y casi que Velasco está volviendo a ser presidente del Perú, ¿no? Que es el gran fantasma de la derecha. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Primero que ese manejo de la política de esa manera no es democrático. Yo no entiendo un parlamento que autoriza al presidente a ir de viaje y luego quiere interpelar al canciller. Por eso. Se debería interpelar a sí mismo, ¿no? No, lo que debió haber hecho y lo que debe haberse hecho siempre y que por el fujimorismo se cayó en el error actual, es antes de autorizar al presidente. Se llama al canciller, se le invita a la Comisión de Relaciones Exteriores y se discute el viaje. Claro. Para saber cuál es el razonamiento político del gobierno, porque fiscalizar quiere decir observar, conocer. No es tampoco gritar, ni insultar, ni culpabilizar, que es lo que quieren hacer muchos parlamentarios. Pero ese tema tiene otra relación y nosotros somos parte de un conglomerado que se llama UNASUR. Y obviamente tenemos que respetar las reglas de esa relación. Las relaciones internacionales corresponden a intereses de los países, no es un manejo meramente ideológico. Pero aquí está primando de tal manera lo ideológico que a veces siento que volvemos a los tiempos de Torquemada, que se decía hereje. Entonces ya, claro, culpabilizado, excluido. Acá lo mismo dicen, estatista. Se me ha venido a la memoria una conversación que tuve acá con Alberto Vergara la última vez que vino Alberto, y que él escribió este artículo en Poder sobre los liberales, ¿no? Y fue acusado de velasquista. Entonces Alberto decía, ¿qué pasa? O sea, estamos hiper ideologizados. Pero no solamente eso, sino que hay un juego de chantajes al extremo. Entonces hay sectores que creen que, frente al tema Repsol, por ejemplo, basta que se mencione o que alguien plantee o pregunte, basta la posibilidad de la decisión para que ya yo tenga que emprender una campaña culpabilizando de estatismo y de vuelta al velasquismo.
primero, la historia nunca vuelve, se da de otra manera. Segundo, lo central es evaluar si eso es negocio, si no es negocio. Si esa no es la misma empresa de hace 20 años. Claro. Y este no es el mismo contexto de hace 20 años. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Para qué puede servir? ¿Qué cosa tiene de necesidad de nueva inversión? Pero, o sea, hay que dar un debate en los términos... Hay que dar un debate en los términos económicos, porque es un tema económico. Claro. Y hay que un debate en los términos económicos que no es lo que nos dice la prensa sobre la economía. Porque lo más alejado de las decisiones económicas y de los gobiernos es el ideologismo. Y por eso es que, por ejemplo, dígame, Brasil, Argentina, Colombia tienen empresas petroleras. ¿Y acaso por tener empresas estatales petroleras son autoritarismos, como ha dicho creo que el presidente de la CONFIEP hoy día? Sí, o Chile que tiene Codelco, ¿no? O Codelco, pues, o Chile. Pinochet no quitó la principal empresa del Estado chileno. ¿Ya? Y entre otras cosas, cuando se hacen análisis sobre el ciclo histórico siguiente a Pinochet, se pasaron estas malas épocas porque tuvieron una base propia de divisas. Bueno, yo creo que debe evaluarse como toda decisión, pero la evaluación es imposible cuando hay este criterio y cuando se ponen las discusiones en términos, como digo, del lenguaje de Torquemada, parecen las huestes de Torquemada. Muy bien, Henry, ha sido un gusto conversar sobre la historia, sobre la política en el Perú del siglo XX, un libro que yo recomiendo, pero hemos hablado también de la política del siglo XXI, sobre todo. Henry, dame un segundo para comentar rápidamente algunas publicaciones que me han llegado. Como siempre, Grade me hace llegar sus documentos de investigación. Un titular muy provocador: La cuna marca las oportunidades y el rendimiento educativo, una mirada al caso peruano, un documento elaborado por Santiago Cueto y todo un equipo de Grade que vale la pena revisar. En segundo lugar, he recibido del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora un documento que se titula Análisis crítico de la consulta previa en el Perú, y en el arriero el jueves vamos a tener una discusión sobre lo que dijo ayer el presidente sobre consulta previa, porque creo que tiene algunas confusiones el presidente, por lo menos en esa materia. La ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales me ha hecho llegar dos documentos: Ambiente y Energía en la Amazonía, y revisando Río Más 20, y Pueblos Indígenas y Red en el Perú, que es análisis y recomendaciones para el cumplimiento de los derechos a la consulta a la luz del derecho internacional. Otra mirada, número 23, no juguemos con nuestros viejos. Había un congresista que hablaba de los viejitos y jugaba con ellos. Es un tema que hay que analizar. Y por último, he recibido este documento del Centro de Estudios sobre la Democracia, primeras actividades agosto-octubre del 2012, que según la revista de La Verde es un think tank chavista. Yo creo que no lo es, pero estamos en una época en que todo es sospechoso de chavismo, y recoge la síntesis de 3 eventos del CEDEM, incluida la presentación que nosotros transmitimos acá en La Mula del presidente Mujica de Uruguay y del presidente de Túnez con motivo de la cumbre América Latina con los países árabes. Se lo paso a Henry si lo quiere mirar. Y siempre comento, los lunes, Vela Verde, les recomiendo, ya lo mencionó el doctor Piz, el artículo sobre... hay una opinión interesante de los garantes de Humala, pero también se me ha perdido acá. Acá está, ya lo tenemos aquí. Los apristas sentenciados por narcotráfico y conmutados. Realmente un tema lamentable y mucha información con datos muy concretos, además de las columnas siempre interesantes de Pablo Secada, de Eduardo Darllán, Pedro Salinas y de Juan Carlos Tafur. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en El Arriero, y en unos momentos no se vayan porque me han pedido aquí en La Mula que haga un enlace especial con Carlos Meléndez para conversar también sobre
la entrevista que se hizo ayer al presidente Humala. Vamos a hacer un enlace por Skype, así que nos vemos en unos minutos con ustedes nuevamente acá en La Mula TV.